Pero yo creo que si bien las encuestas ratifican un poco más técnicamente lo que se dice en cada pasillo, en cada rincón, en cada mesa, en cada sobremesa, en cada análisis, en cada universidad, en cada aula de clase que se habla de la Asamblea Nacional, todos concluyen en lo mismo, que esta es una asamblea que lamentablemente no está conectada con el pueblo y no está preocupada de resolver los problemas que nos aquejan, sino de apuntalar los caminos, abrir las puertas para concretar intereses propios. Pero ¿por qué no dejamos a los expertos y a los analistas, a los observadores que siguen de cerca el paso a paso de lo que sucede con la agenda legislativa, que nos expliquen? Y para eso charlamos esta mañana con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Marcelo, buenos días. Bienvenido a Vis a Vis en Noti Hoy. Muy buenos días, Janet. Buenos días, Wilson. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Bueno, el Observatorio Legislativo, valga la redundancia, observa paso a paso el rendimiento de los asambleístas y sobre todo la evolución de las leyes que tienen que aprobar o del trabajo que hacen en el día a día. ¿Cómo van, Marcelo? ¿Cómo va ese trabajo observado por el Observatorio Legislativo? Bueno, sin duda yo creo que podemos empezar por un análisis cualitativo siguiendo la línea de lo que tú has comentado. La situación es preocupante. Con el paso de cada periodo legislativo, la institución, independientemente de quién la integre, está perdiendo cada vez más confianza por parte de los ecuatorianos. Y eso demuestra que, desafortunadamente, la institucionalidad ecuatoriana ya está fallando al respecto de este deber de conectar con las necesidades de los ecuatorianos. Eso también nos lleva nuevamente a la conversación sobre los niveles y la calidad de representatividad que están teniendo los legisladores dentro de nuestro sistema democrático, y eso responde al debilitamiento de los partidos políticos. Si es que no se toma una decisión contundente al respecto de ¿cómo podemos cambiar esto de miras al futuro? Yo creo que lo que va a suceder, Janet, es que cada vez los ecuatorianos menos confíen en la Asamblea Nacional, tengamos una menor calidad en la representación y nuevamente se empieza a discutir sobre un nuevo modelo de administración de nuestro país, un nuevo sistema en nuestro país, y eso yo no creo que sea el mejor camino. Pero esto también viene acompañado de los mismos actos en los cuales pueden estar envueltos los legisladores. No hemos dejado de ver casos de posibles diezmos, no hemos dejado de ver casos en los cuales los asambleístas incumplen con sus obligaciones y deberes legales, incluso al respecto de la ley orgánica de la función legislativa, así como también pues actos bochornosos como posibles casos de corrupción en los que podrían estar envueltos los legisladores. Esto no solo en el actual periodo legislativo, sino también en los anteriores. Retiro de visas por parte de la embajada americana, que es un tema relacionado supuestamente con actos de corrupción y delitos del narcotráfico. Exactamente, Wilson. Y los ciudadanos, ¿qué es lo que vemos? Vemos precisamente este tipo de noticias, ¿no? Y aquí no es que el medio de comunicación sea el enemigo, sino todo lo contrario. El medio de comunicación, en su deber de informar a la ciudadanía, está comunicando que los representantes de los ecuatorianos en el Parlamento no cumplen adecuadamente su labor y están envueltos en estos bochornosos casos. Entonces, más allá del análisis cuantitativo, que creo que es necesario hacerlo, Janet, también existen estos aspectos que los ecuatorianos estamos viendo en el día a día, ¿no? Claro que sí, pero entonces vamos al análisis un poco más minucioso que hace el Observatorio Legislativo. Ayer el asambleísta Almeida dijo que ha aprobado más de 7 leyes. Y yo la verdad no sé qué leyes serán, porque no se ha visibilizado. Puede haber también un problema de comunicación. Pero, ¿tú qué dices, Marcelo? ¿Qué nos puede decir el Observatorio Legislativo? ¿Cuántas leyes ha aprobado esta Asamblea Nacional en este periodo? Me preocupa la cifra que menciona el asambleísta Almeida. Tal vez el contexto se refería a un periodo de meses, porque las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional desde mayo del año 2021, que inició el periodo legislativo, llega al número de 31. El número de leyes no es un número menor, sin embargo, también está dentro del promedio de leyes que han aprobado los periodos legislativos en los últimos
en los últimos Creo años. que se refería Tenemos a siete 31 leyes proyectos aprobadas. que ha presentado él. Entiendo yo que eso es lo que trataba de decir, que son 7 proyectos, iniciativas que ha elaborado y que los ha presentado él, pero que han sido aprobados. Yo, entre presentar y aprobar, hay una distancia bastante grande. Yo también creo eso, habría que verificar específicamente el asambleísta Almeida, y también hay que recordar que la Asamblea Nacional, Wilson, fusiona proyectos de ley. Si es que existen proyectos de ley que refieren a una misma materia, ya sean presentados por el presidente de la República, asambleístas o incluso de periodos pasados, pues estos son fusionados. Y ahí, al respecto de los números de proyectos de ley, también podemos discutir cuántos se han presentado hasta el momento, Wilson. Se han presentado hasta el momento 330 proyectos de ley en este periodo legislativo. El número para nosotros es un número alto. A veces nosotros creemos que los asambleístas piensan que se les califica por el número de proyectos de ley que presentan, cuando tal vez de esto simplemente lo que hace es aumentar la carga de trabajo en la Asamblea Nacional y tal vez dispersar la atención de aquellos proyectos de ley que ya han sido presentados, de aquellas leyes que ya se encuentran en discusión y que, si es que fueran resueltas de manera inmediata, pues podrían tal vez resolver ciertas complejidades, ciertas lógicas sociales que se han presentado en nuestro país y que requieren de precisamente la existencia de nuevas normas. Y entonces, digamos, esta calificación que se le está dando a la Asamblea Nacional en este momento de parte de la ciudadanía, de acuerdo a CEDATOS, con un 7% de aceptación, va muy relacionada con eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Porque la gente no califica cuánto trabajan o cuánto dejan de trabajar, o la calidad de las leyes, o qué ley, eso no le interesa a la gente. La gente se deja llevar más bien por la percepción de quienes lo representan, del trabajo que están haciendo quienes lo representan. Entonces, ¿este análisis que tú has hecho corresponde a esa percepción? A ver, yo lo que creo que sucede en este periodo legislativo, Janet, es que la Asamblea Nacional tiene graves falencias al respecto de su capacidad para comunicar su trabajo. Para mí, es innegable que existe una gran cantidad de trabajo en la Asamblea Nacional. Comisiones que trabajan horas de horas, que los asesores, que los asistentes administrativos, los asambleístas dedican muchísimo tiempo a sacar adelante informes para que estos puedan llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. En materia de fiscalización es lo mismo, pero la Asamblea Nacional desafortunadamente no sabe cómo comunicar. Hace poco tiene 2 medios de comunicación. Janet, tiene un canal y una radio que tiene alcance nacional, que tienen alcance yo nacional. Yo creo que hay una cosa entre tener el instrumento y el otra es saber utilizarlo. Y no se están utilizando las lógicas adecuadas y correctas para poder informar al ciudadano bien sobre qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Porque hay que comprender, Wilson, que entender a la Asamblea Nacional es un proceso complejo. No es una institución que el ecuatoriano fácilmente puede comprender al respecto de cuál es su importancia. Creemos que la Asamblea Nacional, por ejemplo, únicamente tiene que aprobar leyes y nos olvidamos de sus atribuciones de control político y de fiscalización. Creemos que la Asamblea Nacional únicamente está para entorpecer las tareas del Ejecutivo y no es así. Cuando nosotros analizamos el proceso de debate de una ley, debemos observar que es un proceso complejo y que toma tiempo. Y a veces los ecuatorianos decimos, no, es que queremos leyes rápidas y creemos que mientras más leyes apruebe la Asamblea Nacional, más está trabajando. Y ese es un análisis inadecuado. Entonces, ¿en dónde están los procesos de pedagogía al ciudadano al respecto de cómo son los procesos internos de la Asamblea Nacional y la importancia de los mismos para un Estado democrático? Pero ahí Marcelo, me permito hacer un paréntesis porque el otro día estaba justo estaba levantando una información para un análisis que estamos haciendo y estaba investigando cuáles eran los medios de comunicación más vistos de Colombia. Y el canal legislativo, un canal de televisión igualito al que tienen acá, la Asamblea Nacional, que tiene allá el Congreso de la República, es el 4º canal más visto del país. Tiene altísima sintonía a la gente porque presentan las leyes, cuentan de qué tratan las leyes y en qué le benefician a las personas las leyes, cómo va a poder cambiar su vida a través de la aprobación de determinada ley. O las leyes ya aprobadas
pues hacen unas representaciones, hacen unos dramatizados para poder saber utilizarla y concientizarnos sobre los derechos que estas leyes nos otorgan. Es espectacular, es muy entretenido. Coincido, y es lo que le acabé de comentar hace un momento, Janet. Es lo que le acabé de comentar hace un momento. Una cosa es tener el instrumento, que es el canal, la radio, las redes sociales, y la otra es saber cómo lo utilizamos. Porque si mantenemos unas lógicas de comunicación que no están conectando con la ciudadanía, que no están conectando con las nuevas audiencias, no nos sirve de nada tener un canal y una radio. Entonces, creo que es necesario fijarnos en eso. Y lo que les quería comentar hace un momento, el mes pasado, desde el Observatorio Legislativo de la Fundación, desarrollamos una consultoría con un experto internacional para identificar cuáles son las estrategias para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Asamblea Nacional. Y hubo un aspecto que para mí fue muy decidor, y es que la desconfianza del ecuatoriano no es en el asambleísta, es en la institución, como mencionaba al inicio. Pero desafortunadamente las estrategias para recuperar la confianza no son institucionales, son individuales. Cada asambleísta trata de levantar su perfil, cada asambleísta trata de alejarse de esta imagen de desconfianza, y mientras no se piensen en lógicas institucionales para recuperar la confianza, que involucren a toda la Asamblea Nacional, difícilmente vamos a poder enfrentar este fenómeno que estamos atravesando. Como bien usted ha señalado, Janet, lo que sucede en el Parlamento colombiano, que se lo ve como una tarea institucional el comunicarse con la ciudadanía, pero aquí lo que buscamos es que únicamente el perfil de 1, 2 o 3 legisladores sea el que se trate de levantar en lugar de tener esta visión mucho más integral. Claro, cada uno hace un trabajo individual, ¿no? Con sus asesores y buscan espacios en los medios de comunicación. Unos hacen un mejor trabajo que otros, se visibilizan mejor que otros. A otros ni les interesa porque pues están ahí para cualquier cosa menos para legislar. Están ahí pues calentando puesto, utilizando los computadores, ocupando los computadores para hacer compras online, y ya lo hemos visto, ¿no? ¿Para qué están ahí? Entonces eso también merma y golpea la credibilidad, que como Marcelo dice, evidentemente, lamentablemente se golpea la imagen de la institución y no de los asambleístas, que finalmente son una masa de nombres que nadie ni conoce ni reconoce. Entonces, para poder rescatar la imagen de la Asamblea Nacional, más allá de aprobar un número de leyes, digamos que lo que dice el asambleísta Almeida es verdad, digamos que solo él ha aprobado 7 leyes, pero eso lamentablemente no abona ni ayuda en la recuperación de la imagen de la institución, porque pues no se está haciendo un trabajo para poder saber qué es lo que están aprobando, de qué nos sirve y en qué nos va a cambiar nuestras vidas. Cómo aporta, ¿no?, al mejoramiento de la calidad de vida y a la defensa de derechos de los ecuatorianos. Sí, en esa línea creo que es necesario, como habíamos comentado, esta reformulación de las estrategias de comunicación de la Asamblea Nacional. Pero yo les quiero poner un tema sobre la mesa, y eso es algo que a nosotros como Observatorio Legislativo nos preocupa mucho. Y es que hasta el día de hoy no supera de 50 el número de legisladores que están cumpliendo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de la obligación de transparentar la información sobre su gestión. En las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas en diciembre del 2020, se determinó que se desarrolle un reglamento de Parlamento abierto. Y a partir de este reglamento, los asambleístas están obligados a transparentar información como, por ejemplo, quiénes integran su equipo de trabajo, sus declaraciones de intereses para conocer si ellos tienen relaciones con el sector privado o con funcionarios públicos de altos cargos, así como también publicar su agenda semanal de reuniones. Y un sinnúmero de ítems más al respecto de qué es lo que están haciendo dentro de su labor legislativa. Solo 50 de los 137 asambleístas han transparentado esta información, Janet. ¿Cómo pretendemos que la Asamblea Nacional recupere la confianza de los ciudadanos si son incluso incapaces de cumplir con su propia ley? Si es que tenemos una gran cantidad de asambleístas que simplemente no asisten a las votaciones. Si es que la Asamblea Nacional no es capaz de transparentar la constatación de quórum para los ecuatorianos, podamos revisar cuáles son los asambleístas que se atrasan al inicio de las sesiones y cuáles no. Si es que la Asamblea Nacional ni siquiera transparenta los procesos de fiscalización que está realizando. Entonces, así como podemos conversar al respecto de
estas estrategias comunicacionales, la Asamblea Nacional, que aprueba las leyes, que espera que todos los ecuatorianos cumplamos, debe empezar por casa cumpliendo con su propia ley. Claro, y bueno, hablando ya de este detalle, ¿no? Que también pues merece profundizarse un poco más y lo digo por beneficio y por protección o bien de la institución. Pero en algún momento, bueno, se hace un análisis de el cumplimiento de los asambleístas. Eso, pues estamos por terminar el año, Marcelo. No sé si tenemos un informe de cuántos van a trabajar, cuántos días han ido a trabajar, cuántos llegan tarde cuántas iniciativas han presentado, es decir, del rendimiento ya numérico de su trabajo, la cantidad. Tenemos ese informe que sí, como yo concuerdo contigo, no es lo mismo presentar 10 leyes que no nos sirven para nada que una que realmente nos cambie la vida. Entonces siempre tenemos que procurar a ir y exigir calidad en las leyes, pero la cantidad también nos deja ver qué clase de asambleístas hemos elegido. Exactamente, y hay más bien hacerles una invitación, mi estimada Janet, la página del Observatorio Legislativo, que es www.observatoriolegislativo.es, transparenta de forma permanente estos datos que le permiten al ciudadano saber qué es lo que está haciendo su asambleísta. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página web del Observatorio Legislativo y colocan el filtro de proyectos de ley, ustedes pueden ver cuáles son los asambleístas que más proyectos de ley han presentado. Voy a permitirme decirlos. Marcelo Holguín ha presentado un total de 14 proyectos de ley, Luis Almeida ha presentado un total de 13 proyectos de ley, Fernando Cala ha presentado 9 proyectos de ley, lo mismo sucede con Ángel Maita, y finalmente Patricia Mendoza un total de 8 proyectos de ley. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos utilizar estos datos para poder evaluar qué es lo que están haciendo nuestros legisladores también de forma individual. Podemos ver si es que están asistiendo o no están asistiendo a la Asamblea Nacional. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son los legisladores que más pedidos de información han presentado, Janet. Encabeza la lista Fernando Villavicencio con 226 pedidos de información. Luego sigue Lenin Francisco Mera con 218 y Salvador Quispe con 216. Esta información está de forma permanente, como te comentaba, en la página web del Observatorio Legislativo, y de esta forma los ciudadanos podemos conocer si es que nuestros legisladores están o no están cumpliendo con el mandato que le hemos otorgado en las urnas. Hay un dato adicional de esta encuesta que ha realizado CEDATOS. En credibilidad, al inicio de este periodo, la Asamblea obtuvo una calificación de 21,6%. En la actualidad es de apenas del 6%, menor a esta percepción de aceptación. La credibilidad está abajo de la aceptación. Si la aceptación ahora está ubicada en 7,2%, la credibilidad se ubica en el 6%. ¿Por qué no les creen a los asambleístas? En atención a sus ejecutorias, a sus intervenciones, a los procesos de fiscalización. ¿Cuál es el tema para poder tener la ciudadanía un parámetro para medir la credibilidad de los asambleístas? Lo que yo me atrevería a pensar, Wilson, es que está relacionado a las políticas de integridad. Cuando nosotros queremos crear ecosistemas en los cuales se fortalezca la institucionalidad pública, ecosistemas de prevención de la corrupción, ecosistemas de mayor fomento de la transparencia, no debemos dejar de lado las políticas de integridad. Y es precisamente el hecho de que, por ejemplo, un asambleísta no mienta dentro de un discurso político en el Pleno de la Asamblea Nacional, o que se abstenga de votar cuando existe un potencial conflicto de interés. Es por eso que igual desde el Observatorio Legislativo nosotros desde hace un año hemos empezado a hacer fact-checking a los discursos de los asambleístas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, para tratar de identificar a aquellos asambleístas que no solo están faltando, que no solo están tal vez no presentando proyectos de ley, sino que también nos están mintiendo a los ecuatorianos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. O aquellos asambleístas que, teniendo acciones, por ejemplo, en un medio de comunicación o una empresa ganadera, están votando en leyes que están beneficiando a estos sectores, cuando la ley es clara y dice que tienen que abstenerse de votar. Entonces, cuando existen este tipo de actos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, con asambleístas que mienten o que no cumplen con la ley, los ecuatorianos dejamos de confiar en estos legisladores. Y esto sumado a lo que conversábamos al inicio de la entrevista, Wilson.
asambleístas involucrados en posibles delitos, asambleístas involucrados en actos bochornosos que van en contra de la moral, y que eso hace que el ecuatoriano simplemente ya no quiera confiar en la institución. Y más allá de los temas que hemos conversado sobre casos como la dificultad de que el ecuatoriano pueda comprender cuál es la importancia de un proceso de fiscalización y por qué la Asamblea Nacional toma X o Y definición, ¿no? Bueno, Perfecto. Marcelo, muchas gracias por atender esta invitación y darnos algunos elementos para entender el trabajo legislativo, que muchas veces es invisibilizado, porque hay que destacar que hay comisiones, hay mesas que sí están trabajando y que están produciendo, que están aportando, mesas que tramitan proyectos, y también como la Comisión de Fiscalización, que a diferencia de aquella comisión de archivo que fue bautizada en el pasado, ha tenido una actividad importante, visible, pública, notoria, que son también elementos que abonan a la percepción que tiene la ciudadanía sobre el trabajo de A, B o C legislador, o de mesas o comisiones legislativas. Marcelo, muchas gracias por atender esa invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un muy buen día.